Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos? Bienvenidos a Blindaje Financiero. En esta serie estamos siendo inspirados y capacitados para vivir en la fe de la abundancia sobrenatural. El día de hoy voy a presentarles este avance. En el video anterior vimos este tema tan importante, la promesa de la sobreabundancia. Y vimos cómo Dios hace una maravillosa promesa de sobreabundancia en la Biblia. Como nos dice aquí Malaquías capítulo 3, verso 10, donde dice el Señor: traigan todo el diezmo al alfolí. Traigan todo el diezmo. En otra versión dice: traigan el diezmo íntegro, completo. Dice: para que haya alimento en mi casa y pónganme a prueba, dice el Señor, si no les abriré las compuertas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dice, Él derramará bendición, yo derramaré. Está haciendo una promesa, derramar, dice, bendición hasta que sobreabunde. Qué impresionante, está diciendo no solamente que nos daría abundancia, sino por encima de la abundancia. Si tú te puedes imaginar eso, qué maravilloso. Así que vimos a través de la sorprendente historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta, cómo Dios se manifiesta para cumplir sus promesas de abundancia y de sobreabundancia. Hemos visto en esta serie cómo Dios nos ama y el deseo de Dios, porque somos suyos, somos sus hijos amados, es nuestro mayor bienestar. Y el deseo de Dios es que nosotros prosperemos y avancemos en este mundo. La Biblia nos dice en Juan capítulo, en tercera de Juan 2, nos dice la Escritura: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí nos está diciendo que esta promesa de prosperidad está condicionada por la prosperidad de nuestra alma. En la medida en que nosotros prosperemos en nuestra mente, en nuestro corazón, a través del amor de Dios, de la palabra y la verdad de Dios, dice que esto nos hará prosperar en todas las cosas. Así que en esta maravillosa historia vimos el caso de esta mujer de Sarepta de Sidón, que como Elías, dice la Escritura que Dios lo envió a Israel para anunciarles que los cielos serían cerrados y dejaría de llover y vendría hambre sobre la tierra, porque el pueblo de Israel había quebrantado el pacto con Dios y se había ido a adorar ídolos. Entonces Elías significa el Señor es Dios, y él había sido enviado para hacer volver a Israel nuevamente a Dios, y que ellos se dieran cuenta que su bienestar y su prosperidad les había sido dada por Dios, por su amor, y que ellos perderían en la medida en que ellos se apartaran de Dios. Así que la Biblia dice cómo de una manera sorprendente vino hambre sobre la tierra, y Dios le dio una instrucción a Elías y le ordenó que él se escondiera en un lugar llamado Kerit, en una cueva, donde Dios le dijo que lo iba a sustentar. Aquí podemos ver cómo podemos ser perjudicados por lo que está pasando en este mundo, pero Dios tiene un cuidado de nosotros de una manera personal, y Él cuida de nosotros porque Él nos ama, somos suyos. Y de la misma manera con Elías, Elías decía: vive el Señor en cuya presencia estoy. Elías era un hombre que estaba viviendo constantemente y cada día en la presencia de Dios, y él podía entender y podía oír a Dios hablarle lo que él tenía que hacer en medio de las circunstancias. De la misma manera, nosotros necesitamos ser sensibles en este tiempo de tanta dificultad, y necesitamos oír las estrategias y la manera en que Dios quiere manifestarse para suplir nuestra necesidad de hacernos prosperar en este mundo. Así que la Biblia dice que oyó Elías hablar a Dios y decirle lo que tenía que hacer. Y dice que entonces él bebía del arroyo allí en Kerit, en esa cueva, y dice que cuervos le traían, le sustentaban y le traían carne y pan. Y esto es algo sorprendente, que de esta manera Dios pueda sustentar. Ya de por sí es sorprendente que venga un ave y traiga comida, traiga hamburguesas para la comida. Pero cuervos nos habla de algo interesante, y es que Dios puede utilizar cualquier cosa, por sucia o indigna que parezca, como un cuervo, que en la Biblia sería como un ave impura, un ave repugnante, y sin embargo como Dios, a través de cosas que pueden parecernos tan desagradables, Dios aún de esa forma se puede manifestar y suplir nuestra necesidad. La Biblia nos dice que el arroyo finalmente se secó porque había hambre en la tierra.
Y podemos ver aquí cómo Dios no dejó ahí las cosas. Pero Dios le da nuevamente una orden a Elías y le da la orden de que se levante de ahí donde estaba. Y esto nos habla de oír a Dios, de estar viviendo en amistad e intimidad con Dios para oírle. Porque Dios te puede estar bendiciendo en este momento en un negocio, en un trabajo, pero eso no es definitivo. Cada vez que enfrentemos nuevas dificultades, Dios estará dando nuevas indicaciones. Y Él nos dirá, levántate, como le dijo a Elías. O sea, levántate, no te quedes aquí. Levántate y ve ahora en dirección a lo que yo tengo preparado para ti. Así que Él le dijo, levántate y ve a un lugar llamado Sidón, a Sarepta, y ahí dice, quédate ahí porque yo he mandado, le dijo el Señor. Yo he mandado a una viuda allí que te sustente. Entonces Dios le estaba anunciando el plan que tenía para él. Era irse a un lugar llamado Sarepta en Sidón y llegar al encuentro de una mujer viuda que él no sabía quién era, no la conocía, pero Dios le había ordenado a esta mujer sustentarlo. Lo sorprendente de esto es que no le estaba enviando a una mujer rica, a una mujer que tuviera los medios para poder hacerse cargo de él y poderle dar el sustento, sino a una mujer pobre, a una mujer viuda que había salido. Cuando llegó Elías, dice que ella salió por leña. Entonces salió a buscar leña y se encontró a Elías, y Elías le dijo, ¿me podrías dar un poco de agua de beber? Y dice que la mujer iba para darle agua de beber. Esto ya era sorprendente porque pues había sequía, no había agua, el arroyo se había secado. Sin embargo, esta mujer aún tenía agua. Y muchas veces esto nos habla que parece que nosotros nos quejamos muchas veces o nos sentimos tan preocupados y no nos estamos dando cuenta que tenemos algo que muchos no tienen. Y cuando ella iba para traerle el agua, el profeta le dice, y tráeme por favor una torta cocida. Aún le estaba pidiendo que le preparara algo gourmet. Y bueno, pues entonces la mujer le dice, ay Señor, qué pena contigo. No lo vas a creer. Fue la manera de decirle, es que lo único que me queda es un poco de harina y aceite. Y pensaba yo prepararlo para darle de comer a mi hijo y pues morir de hambre porque ya no teníamos nada más. No tendría nada que darte. Fue su forma de decirle, no tengo nada que darte, lo único que tengo es lo que me queda. Lo último que me queda para darle a mi hijo y a mí y entonces morir de hambre. Pero entonces Elías le dice algo sorprendente. Le dice, no temas, no tengas temor. Entonces él se dio cuenta que la mujer estaba preocupada y temerosa por su futuro. ¿Y ahora qué iba a pasar? ¿Ahora qué iba a hacer? Ella tenía temor, pero también tenía temor de darle al profeta lo que le estaba pidiendo, porque ella tenía temor de que al darle a él y darle a Dios, ella se quedaría sin nada. Sin lo último que le quedaba para sobrevivir o para comer en ese día. Entonces él le dice, no temas. Le está diciendo, no temas hacer lo que te estoy diciendo. No temas obedecer y hacer la voluntad de Dios para tu vida. No tengas temor de hacer algo que parece absurdo. ¿Será este el mejor momento para pedirle algo a alguien? Para pedirle a una mujer viuda, pobre, que le dé a Dios. Pues este era el mejor momento para pedirle a alguien que creía ya no tener nada, era el mejor momento para darle a Dios. Por eso le dijo, no temas darle a Dios lo que te queda. No temas darle a Dios lo que le ibas a dar a tu hijo. No temas darle a Dios. No tengas temor. No pongas tu confianza en lo que te queda, en lo que tienes. Pon tu confianza en Dios. Por eso le dice Elías, dame a mí primero. Y es la forma en que Dios se manifiesta para hacer realidad sus promesas en nuestra vida. Él nos ha dado maravillosas promesas de abundancia y de provisión, pero necesitamos activar nuestra fe. Dios nos llama a activar nuestra fe. Por esa razón es que el llamado a esta mujer era a dar un paso de fe. A esto es a lo que le llamamos un paso de fe. Yo doy un paso de seguridad, porque aunque podría preocuparme, bueno, es que no tengo nada ya no tengo para pagar la renta, no tengo para esta semana para poder comprar algo en el mercado o la despensa. Sin embargo, lo que Dios está diciendo es, dame a mí primero.
dame a mí primero. Es como has dicho, prepara, pero dame a mí primero. Ni siquiera le dijo, coman ustedes primero y después me preparas a mí. No, le dijo, dame a mí primero. Da un paso de fe, le estaba diciendo. Da un paso de fe, da un paso de seguridad. Poniendo tu confianza en Dios, le estaba diciendo, y entonces verás lo que sucederá. Y él le dice, no temas, porque Dios me ha dado palabra para ti. Y me ha dicho que Él multiplicará el aceite y multiplicará la harina. Esto es lo que sucede cuando nosotros traemos el diezmo y la ofrenda. Hacemos que Dios cumpla su promesa. Así que su promesa, sus promesas de abundancia y de provisión dependen de nuestra fe. Nosotros necesitamos desarrollar la habilidad de poder recibir todo lo que Dios nos ha dado. Por eso la Escritura nos dice algo maravilloso. Aquí en Juan 3:27, donde dice, un hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Un hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nosotros necesitamos desarrollar la habilidad de recibir, porque ya los cielos nos han dado todo. A través de Cristo Jesús hemos visto que Dios nos ha enriquecido. Él dijo, para que a través de su pobreza seamos enriquecidos. Ya saben la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza seamos enriquecidos. ¿Por qué dice que por su pobreza? Porque cuando Dios demanda que traigamos el diezmo y demos las ofrendas, pareciera que Dios necesita de nuestro dinero. Pareciera como si Dios estuviera pobre y no tuviera, pero en realidad es la forma en que Él nos está enriqueciendo, porque nos está haciendo dar un paso de fe para que de esta manera Él se manifieste y cumpla lo que nos ha prometido. Así que esto fue lo que le dijo a la mujer, y por eso dice, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. La Escritura nos dice aquí en 2 Corintios 1:20, dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, en Él todas son sí y todas son amén. Dice, tantas como sean las promesas, en Cristo Jesús tienen cumplimiento, son sí y también amén. Amén significa está hecho, está consumado. Así que en Cristo hay un cumplimiento de las promesas de Dios. Porque cuando Él pone mi vida en Cristo, yo estoy en Cristo, yo soy digno de recibir todo lo que Dios me ha dado. Por causa de la justicia de Cristo Jesús, yo soy digno de recibir prosperidad y abundancia. Así que dice, por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios, para que Dios sea engrandecido al ver que en Cristo se cumplen las promesas de Dios en nuestra vida. Pero observa lo que dice a continuación, dice por medio de nosotros. Entonces estas promesas no se cumplen sin nosotros o aparte de nosotros o sin importar lo que nosotros creamos o hagamos. No, es por medio de nosotros, es por medio de la fe. Por eso Dios nos está llamando, por tanto, a activar la fe sobrenatural. Porque Él nos ha dado una capacidad de creerle a Él. La fe también nos ha sido dada por Dios. Entonces, es por medio de nuestra fe que nosotros vamos a vivir. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Yo les invito a que nos sigan en el siguiente tema al que le he llamado activando fe sobrenatural. Porque la Biblia nos dice aquí en Santiago, ¿de qué te sirve alegar que tienes fe si no tienes obras? Entonces vamos a ver en el siguiente tema que la fe, somos llamados a vivir por fe y que la fe nos hace hablar positivamente, la fe nos hace orar y pedir lo que parece imposible, pero no solamente la fe consiste en eso, también la fe consiste en lo que hacemos, en lo que decidimos hacer con el dinero. Esta mujer pobre, esta viuda Sarepta, no solamente creyó que Dios le podía sustentar, pero ella actuó y lo que hizo fue poner a Dios primero y darle a Dios primero, y dice la Biblia que todo lo poco que tenía se multiplicó durante todo ese tiempo de hambre. Ella fue sustentada por una fe sobrenatural. Por esa razón Jesús dijo algo maravilloso. Jesús, cuando vino ese padre de familia desesperado y le dijo, si puedes hacer algo, por favor hazlo. Su hijo estaba poseído y este papá estaba desesperado para que su hijo fuera liberado. Había sufrido por años el niño. Entonces le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, hazlo por favor. Y Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedo?
En esta versión dice, ¿cómo que si puedo? Claro que puedo hacerlo. El problema no es si puedo hacer algo por ti o por tu hijo. El problema no es si Dios tiene riquezas con las cuales suplir nuestra necesidad. El problema no es si Dios puede darnos victoria financiera en medio de la crisis. El problema no es si Dios puede hacer prosperar el negocio o puede abrirte puertas para un nuevo empleo. El problema no es si Él puede hacer algo. El problema es si nosotros podemos creer, porque ya Dios lo hizo todo a nuestro favor por Cristo Jesús. Ahora el problema es si nosotros podemos creer, porque al que cree, dice el Señor, porque al que cree todo le es posible, porque al que cree todo le es posible. Así que acompáñame en nuestro siguiente tema, activando fe sobrenatural. Los esperamos.